Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver esta red circuital en la cual me piden que calcule el valor de la tensión V sub O y de la corriente I sub O. Es decir, la tensión V sub O es la caída de tensión en este resistor de 1 ohm y la corriente I sub O es la que está circulando por dicho resistor. Bien, hay formas de resolver esta red. Una podría ser, por ejemplo, plantear lo que es el método de las corrientes en las mallas, pero eso es muy largo y muy tedioso de resolver. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 mallas y bueno, se entra a complicar un poco más. La forma fácil o más rápida de resolver esto sería, primero que nada, observar la red circuital. Y nosotros vemos que tenemos estos 3 resistores acá de 1 ohm, este y este, que están conformando una red del tipo estrella. Bien, ¿a qué me refiero con una red del tipo estrella? Algo así. Así y así. Bien. Este es 1 ohm y 1 ohm. Bien. Ahora, esta red nosotros la podríamos convertir a una red del tipo triángulo, es decir, hacer una transformación o conversión de estrella a triángulo. Y obtendría un resistor acá, otro resistor acá y otro resistor acá. Bien. Si nosotros observamos, este y este son estos 3 resistores de acá. Bien. Entonces, yo a este nodo lo puedo llamar, por ejemplo, a este A, sería este de acá. Este de acá sería, por ejemplo, B. Y este de acá sería el C. Bien. Y yo a estos resistores les puedo cambiar el nombre. ¿Por qué? Miren. Yo voy a hacer lo siguiente. A este lo voy a llamar R1. A este lo voy a llamar R2 y a este lo voy a llamar, por ejemplo, R3. Bien. Y a este de acá lo voy a llamar RA. A este lo voy a llamar RB y a este lo voy a llamar RC. Bien. Es decir, lo que yo voy a hacer es la transformación estrella-triángulo. Bueno, ¿cómo se determina, por ejemplo, RA? Para determinar RA, lo que hay que hacer es lo siguiente. Miren, tengo que ir haciendo el producto de las resistencias e ir sumándolos. Es decir, R1 por R2, R1 por R2, más R1 por R3, R1 por R3, más R2 por R3, R2 por R3, y todo eso lo vamos a dividir por ¿quién? Miren, yo quiero calcular RA. Si yo apunto para acá, ¿a quién tengo? A R2. Entonces divido por R2. Bien. Si yo quiero determinar R sub B, ¿qué tengo que hacer? El numerador va a ser el mismo, es decir, R1, R2, más R1, R3, más R2, R3. ¿Y por quién voy a dividir? Miren, acá está R sub B. Si yo miro para allá, ¿qué tengo? R3. Y si quiero determinar R sub C, de nuevo, el numerador es el mismo. R1, R2, más R1, R3, más R2, R3, dividido ¿qué? ¿Dónde está R sub C? Acá. Si yo miro para allá, ¿qué tengo? R1. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Observemos. Dijimos que R1, R2 y R3 son estos de acá. Todo vale 1 ohm. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 1 por 1 es 1. Más 1 por 1 es 1. Más 1 por 1 es 1. Bien, todo eso dividido, R2. R2 era este de acá, que es este de acá, 1. 1 más 1 más 1 es 3. 3 dividido 1, 3. 3 ohm. Bien. Acá lo mismo. Fíjense que el numerador es el mismo. 1 más 1 más 1. ¿Dividido qué? R3. R3 es esta. Es 1. Esto me da 3 ohm. Y lo mismo acá. 1 más 1 más 1 dividido 1. Es decir, 3 dividido 1, 3. 3 ohm. Entonces, nosotros llegamos ahora a una red que
va a ser un poquito diferente a esta. Si yo redibujo esto habiendo hecho la transformación estrella-triángulo, ¿qué voy a obtener yo? Esta es la tensión B sub S. Yo acá tengo este resistor de 1 ohm. Y ahora, fíjense, ¿qué voy a obtener yo? Entre A y C, tengo esta RA, que vale 3 ohm. Estos son 3 ohm. Bien. Después, entre A y B, tengo RB, que vale también 3 ohm. Es decir, yo tengo acá 3 ohm. Y entre B y C tengo R sub C. ¿Ve? B y C tengo R sub C, que vale también ¿cuánto? 3 ohm. 3 ohm. Pero también ¿a quién tengo? A este resistor de 1 ohm. Así. Bien. Este de acá es este de acá. Entonces, observemos. Miren. Acá yo voy a tener la tensión B sub O. Y por acá la corriente I sub O. Bueno. ¿Qué voy a hacer yo? Esto es simple. Acá, observen. Yo tengo acá, miren, estos dos están en paralelo. Esto lo voy a llamar R sub P. Estos otros dos resistores también están como en paralelo. También lo llamamos R sub P, resistencia paralela. ¿Cómo calculo yo el valor de una resistencia paralela? O sea, del paralelo de dos resistores. La resistencia del paralelo es el producto sobre la suma, es decir, va a ser 1 por 3 dividido 1 más 3. 1 por 3 es 3, 1 más 3, 4. Esto me da 3 cuartos, son 0,75 ohm. Entonces, esta red todavía me queda más simple. Me queda una red así. Esta es B sub S. Acá tengo el resistor de 3 ohm. Pero acá me queda un resistor de 0,75 ohm. Y acá me queda otro resistor de ¿cuánto? De 0,75 ohm. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no veo a la corriente I sub O. Lo que sí veo es la tensión B sub O, que la puedo determinar. Bien, la tensión B sub O es la tensión del paralelo o es la tensión de cualquiera de estos dos. Bien, ¿por qué? Porque estos dos resistores están en paralelo. Bien, entonces, ¿cómo puedo determinar yo esta tensión? La B sub O, que es la caída de tensión en este resistor. Simplemente aplicando el concepto de divisor de tensión. Fíjense, este resistor no va a afectar nunca al valor de esta tensión, no interviene en el cálculo. Entonces, la tensión B sub O se va a determinar haciendo la B sub S por 0,75 ohm, que son estos 0,75 de acá, dividido la suma de esto más esto. Bien, 0,75 más 0,75. Esto ni siquiera hace falta calcularlo. ¿Por qué? Porque como estos dos resistores son iguales, esta tensión se va a dividir de igual forma en este y en este. Es decir, que la mitad de esta tensión cae acá y la otra mitad de esta tensión cae acá. Si esta tensión era de ¿cuánto? De 1 volt. Ven que acá es 1 volt. Acá ¿qué voy a tener? 0,5 voltios o qué? Lo que es lo mismo que 500 milivoltios. Bien. Eso quiere decir que esta tensión B sub O, la caída de tensión en este resistor que se llama B sub O, esa caída de tensión es de 500 milivoltios o 0,5 voltios. Entonces, ¿cuánto va a valer esta corriente I sub O? La corriente I sub O, por ley de Ohm se calcula, es igual a la tensión B sub O dividido el resistor de 1 ohm. Es decir, 0,5 voltios dividido 1 ohm. Es decir, 0,5 amperes, que es lo mismo que 500 miliamperes. Bien, y de esa forma queda resuelta esta pequeña red circuital. Fíjense que no fue necesario recurrir ni al método de las corrientes en las mallas, ni siquiera al método de las tensiones en los nodos. No, lo único que había que darse cuenta era que esta red de 3 resistores estaba configurada en estrella.
y lo que hice yo fue convertirla a triángulo. Bien, la convertí en triángulo, es decir, obtuve este y este resistor de acá, que son el RA, RB y RC respectivamente, bien, de 3 ohm cada uno. Y el resto fue usar el concepto de divisor de tensión. Y como estos resistores tienen igual resistencia, ¿qué pasa? Lo único que hubo que hacer es dividir a esta tensión B sub S en 2. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es en un momento simular esta red con el software Multisim para corroborar estos resultados. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim, donde disponemos de la red bajo análisis y observamos que tenemos un amperímetro conectado en serie al resistor R1, es decir, para medir la corriente que circula por dicho resistor, y un voltímetro conectado en paralelo para medir la caída de tensión en dicho resistor. Lo que yo voy a hacer ahora es simular la red para corroborar los resultados que yo calculé hace un momento. Bien, hacemos eso y observamos que la caída de tensión en el resistor es de 500 milivoltios, tal cual como la calculé, y la corriente que circula por dicho resistor es de 500 miliamperes, es decir, también como la calculé hace un momento. Bien, con esto queda corroborado los cálculos que yo hice hace un momento, y bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que les sirva de algo, y más adelante volveré a subir videos acerca de estos temas. Hasta luego.